Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Donald Trump envió un mensaje a los ciudadanos iraníes que se manifiestan por 16º día consecutivo en las calles del país. La ayuda está en camino. En las multitudinarias protestas, las víctimas mortales podrían superar las 6,000, según Iran Human Rights, número que contrasta con los 2,000 muertos que reporta el gobierno. Día decisivo para la líder de ultraderecha francesa Marine Le Pen. Este martes regresó a los tribunales a la audiencia de apelación en la que se juega su futuro electoral para las presidenciales del 2027. Fue condenada en marzo del 2025 a 4 años de cárcel por malversación de fondos públicos europeos. Agricultores franceses se manifiestan frente a la Asamblea Nacional en rechazo al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Con banderas en mano y escoltados por sus tractores, reclaman que el tratado creará competencia desleal con productos más baratos provenientes desde Sudamérica. Iniciamos en Irán. Donald Trump envió un mensaje a los ciudadanos iraníes que se manifiestan por 16º día consecutivo en las calles del país. La ayuda está en camino. El mandatario republicano además instó a que tomen sus instituciones. En las multitudinarias protestas, las víctimas mortales podrían superar las 6,000, según Iran Human Rights, ONG que ha podido verificar 646 muertes. Un número que contrasta con los 2,000 muertos que reporta el gobierno de Masoud Pezeshkian. Las manifestaciones iniciaron el 28 de diciembre contra la crisis económica y la violación de derechos humanos. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Víctor Solano, quien es magíster en estudios islámicos y coordinador del Centro Latinoamericano de Estudios Islámicos. Bienvenido y gracias por la comunicación. Hola, Elena. Muchas gracias por la invitación. Hace minutos Donald Trump publicó en su red social Truth Social que la ayuda está en camino e instó además a que los ciudadanos se tomen las instituciones y además sigan protestando. ¿Usted ante este último mensaje cree posible un ataque estadounidense contra Irán? Doctor, ¿nos escucha? Ya los escucho. Justamente le preguntábamos, hace unos momentos se publicó un mensaje en la red social Truth Social en la que Donald Trump insta a que los ciudadanos tomen las instituciones iraníes a que sigan protestando y además prometió que la ayuda está en camino. Con este último mensaje, ¿considera que un ataque de Estados Unidos a Irán es posible? Son muchos los factores a considerar frente a este mensaje del presidente de los Estados Unidos. Puede ser interpretado ya sea como lo ha manifestado en anteriores ocasiones, un aumento en las sanciones, los bloqueos y las restricciones a las diferentes industrias iraníes. Es algo que no es nuevo, ya hay décadas de historia detrás de esto, que puede ser probablemente la principal estrategia que utiliza Estados Unidos. De diferentes activos militares de Estados Unidos en la región, si bien es posible, y ya Estados Unidos lo ha demostrado en las recientes intervenciones también en otros países, en América Latina, por ejemplo, es difícil establecer que esta va a ser la ruta principal, teniendo en cuenta que Irán tiene un elemento de contención muy importante, que es el enriquecimiento nuclear de sus instalaciones, lo cual siempre ha presentado un factor de discusión, de debate, si realmente Irán tiene o no armamento nuclear, lo cual puede hacer que frene de momento cualquier tipo de intervención militar directo en este país. 16 días después de las protestas, ¿considera que Irán está ante un punto de inflexión para la República Islámica? ¿Y si está preparado el gobierno iraní para resistir? Bueno, realmente existe una narrativa sobre el colapso del régimen iraní que ya alcanza los 47 años. Es probable que esta sea una continuación de esas protestas ininterrumpidas a lo largo de estos años. Hablar de un posible cambio de régimen es complejo, no solamente porque la situación actual es bastante
multifactorial, en el sentido de que quienes se están manifestando en las calles no solamente responden a la premisa de cambiar de régimen, sino también hay otros factores que tienen que ver con la inflación y la crisis económica, laboral, financiera en diferentes sectores. Esto hace que no haya un único rumbo y una única petición o iniciativa de parte de los manifestantes, por lo cual hablar de una organización centralizada hacia un cambio de régimen es complejo. Esto también hay que sumarle el hecho de que las protestas actuales también ven una gran barrera por parte de manifestantes a favor del régimen o del gobierno iraní, que el día de ayer hicieron una gran manifestación en diferentes ciudades, lo cual hace que el panorama político y social esté bastante dividido. Y a eso pues también podemos analizar que las marchas y las manifestaciones no son tan masivas como las que hubo, por ejemplo, en el 2022, después de la muerte de Mahsa Amini, y las diferentes protestas que ha habido desde el 2019 y en años anteriores, por lo cual es difícil establecer que vaya a haber realmente un cambio de régimen, dado que la fuerza de estas protestas no es tan masiva como en años anteriores. Bueno, las protestas, hay que recordar, iniciaron contra la crisis económica, pero después derivaron también contra las violaciones a los derechos humanos y también ya ahora un sector que pide incluso el regreso del Shah, pero como bien usted lo ha dicho, al final de cuentas la población está dividida, la ciudadanía está dividida entre los que apoyan a la República Islámica y los que piden el regreso del Shah. Dicho esto, y finalmente, pese a la represión por parte de fuerzas de seguridad contra los ciudadanos, los manifestantes lo ven en las calles, no parecen querer dar marcha atrás en sus exigencias al gobierno iraní. ¿Podríamos ver una escalada de violencia, sobre todo con amenazas de incluso la pena de muerte para quienes continúen en las calles? Sí, desde luego, este panorama no parece cambiar. De hecho, el bloqueo a la señal de Internet, a la conectividad, hace que sea mucho más difícil establecer con veracidad estas cifras. Si hay un oficial del gobierno hablando de 2.000 personas, ONGs que hablan de 600, e inclusive la cifra puede que ya esté superando las miles de personas, esto hace mucho más complejo el analizar cuál es realmente la escalada de violencia y de represión, teniendo en cuenta que existen diferentes fuentes de información, algunas que se pueden verificar, otras que no, y eso hace que desde la posición externa en la que nos encontramos no podamos establecer a ciencia cierta cuál ha sido el grado de represión, cuántas personas están en este momento encarceladas, cuáles están afrontando juicios ya establecidos y si eso se puede traducir, como efectivamente lo mencionas, en una pena de muerte. Si bien la historia ha demostrado que esto sí es posible, actualmente hay muchos ojos encima de Irán, muchas organizaciones ejerciendo presión, inclusive también gobiernos que han llamado a los embajadores de Irán en diferentes países del mundo a ejercer una presión diplomática para que cesen estas detenciones arbitrarias y por supuesto también la violencia directa. Sin embargo, es probable que el gobierno no dé marcha atrás al tipo de solución, entre comillas, que le están dando en las calles a las protestas. Esto es con la presencia de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria y la policía, entre otros organismos. Bien, pues le agradecemos mucho por su análisis al maestro Víctor Solano. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Continuamos en Francia, día decisivo para la líder de ultraderecha Marine Le Pen. Este martes regresó a los tribunales franceses a la audiencia de apelación en el que se juega su futuro electoral para las presidenciales del 2027. La líder de Agrupación Nacional fue condenada en marzo del 2025 a 4 años de cárcel. Desde los tribunales de apelaciones de París, nuestra periodista Erika Olavarría nos explicó por qué Le Pen está en el banquillo de los acusados. Es por desvío de fondos públicos y complicidad en el desvío de fondos públicos. Recordemos que esta investigación partió de una denuncia anónima y luego se hizo parte del Parlamento Europeo para denunciar que el partido de Marine Le Pen utilizaba los fondos europeos destinados a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados para pagar el personal de su partido aquí en Francia. De eso se trató el juicio. Según el presidente de la Corte, hubo pruebas
justamente para demostrar esto, que el partido de Marine Le Pen tenía serios problemas económicos y que el hecho de que cada vez aumentaba más sus diputados, tenía unos 4 al comienzo y finalmente ya en el año 2014 llegó a tener 29 diputados. Eso le permitió financiar su actividad. Justamente lo que dijo la Corte es que era un sistema que duró durante 3 legislaturas hasta el año 2016, de 2004 al año 2016, que fue un sistema que fue impuesto de hecho y creado por Jean-Marie Le Pen y que luego Marine Le Pen como presidenta del partido no cambió el sistema, sino que siguió utilizando. Por ejemplo, ella misma está acusada por haber sido la presidenta del partido y haber impuesto este sistema, pero también por ella misma haber tenido 3 asistentes parlamentarios que eran, entre otros, su guardaespaldas, su secretaria y el jefe de gabinete de su padre. Seguimos en Francia. Hoy se están produciendo protestas de trabajadores agrícolas en todo el país. Una de ellas, que bloqueaba la autopista entre Toulouse y Bayona, fue desalojada tras la intervención de la policía. Pero los agricultores llegaron a París en mitad de la noche y a primera hora de la mañana para lo que, según ellos, podría convertirse en una larga protesta si no se satisfacen sus demandas, y a esta hora están frente a la Asamblea Nacional. Veamos los detalles. Ante la Asamblea Nacional de Francia, fardos de heno y un cartel que dice «Vuelve la revuelta de los agricultores». Cientos de trabajadores agrícolas entraron con sus tractores en la capital francesa al amanecer. Muchos han acudido por su enojo con el acuerdo. Francia se opone a él. Se espera que el acuerdo de libre comercio con Sudamérica se firme el sábado, y estos agricultores, como muchos otros en toda Europa, están protestando. Afirman que el acuerdo creará una competencia desleal. Francia votará en contra del acuerdo con Mercosur, pero lamentablemente no hay suficientes países europeos que voten en contra como para bloquearlo. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de que el tratado se apruebe. Y si se aprueba, tenemos medidas para bloquear a nivel nacional cualquier producto procedente de esos países. Estamos aquí hoy porque están a punto de firmar el acuerdo con Mercosur y la normativa de los productos que se importarán a Francia no respetan las normas francesas. Pero no es solo el Mercosur lo que ha hecho que estos agricultores protesten de forma intermitente durante meses. También están enojados por el sacrificio de animales afectados por la dermatitis nodular, las regulaciones y el hecho de no poder llegar a fin de mes. Lo que queremos es poder ganarnos la vida con nuestra profesión, así que ya lo han oído. Hay una determinación total. Creo que la razón por la que somos tantos en solo 24 horas es porque queremos respuestas reales. Por eso hemos venido a París, para obtenerlas. Uno de los sindicatos agrícolas más grandes de Francia, la FNSEA, ha dicho que están decididos a permanecer en la capital hasta que sientan que el gobierno los ha escuchado. Finalizamos en España. 2 mujeres que trabajaron para el cantante español Julio Iglesias denunciaron presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 en su contra, según pudo adelantar una investigación conjunta del medio español El Diario.es y de Univisión Noticias. Los hechos, que han sido contrastados por estos medios, habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta. La Fiscalía de la Audiencia Nacional Española abrió diligencias para investigar las denuncias contra el artista. Nos amplía nuestra corresponsal en Madrid, Marina Colorado. 3 años de investigación periodística han resultado en una publicación conjunta entre el medio español El Diario.es y la cadena estadounidense Univisión, en la que 2 mujeres acusan al conocidísimo cantante español Julio Iglesias de agresiones sexuales y abusos laborales mientras trabajaban para este en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Ambas mujeres aseguran que Julio Iglesias les obligaba a mantener relaciones sexuales con él y con otras empleadas, pese a negarse ellas reiteradamente. También que el cantante hacía comentarios sobre los glúteos o los pechos de las empleadas a quienes tocaba sin permiso, además de darles bofetadas o insultarlas. Este clima de control, intimidación y acoso continuo, en la que una de las mujeres llama la casita del terror, ha sido corroborado por más de una decena de exempleados del ídolo musical. Las reacciones políticas no se han hecho esperar en España. El Gobierno asegura que trabajará para que no haya ningún espacio de impunidad y se llegue hasta el final de esta investigación, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, del conservador Partido Popular,
Popular se ha negado a quitarle a Julio Iglesias, por ahora, el título de hijo predilecto de Madrid, su ciudad natal, algo que pedía la izquierda. Isabel Díaz Ayuso alega que Madrid no contribuirá al desprestigio del cantante más universal. Las consecuencias judiciales que pueda tener esta investigación periodística están aún por definirse, pero ya hay una denuncia interpuesta ante la Audiencia Nacional por este caso por la organización Women's Link Worldwide. Hasta el momento, el cantante, que ahora tiene 82 años, no ha respondido a las preguntas trasladadas por los medios que publicaron esta investigación. El caso puede tener grandes repercusiones, ya que recordemos que Julio Iglesias es el artista latino que más discos ha vendido en el mundo. Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.